Hola, bienvenido a un episodio más del podcast Bienestar al Descubierto. Soy el Dr. Donald Vega, director y fundador del método 10K de Philosophy. Y hoy vamos a hablar del mejor ejercicio para quemar grasa. Vamos a ver. Entendiendo que cerca de un 70% de la gente tiene sobrepeso y sabiendo que hacer ejercicio y alimentarse bien es una combinación perfecta, ya vamos a hablar de por qué no necesariamente es la mejor combinación, pero sí ayuda mucho. Entonces es claro que muchas personas andan persiguiendo ese objetivo de poder mejorar sus niveles de grasa, bajar el exceso de peso que hemos acumulado, en parte porque hemos perdido nuestra relación con los ciclos naturales en el ser humano de ganancia de peso en un momento del año y pérdida de peso en otro momento del año, porque ahora tenemos acceso a todos los alimentos todo el tiempo y especialmente altos en concentración de azúcar. Hoy, por ejemplo, que fui a dejar a mi hijo a la escuela, me llamó la atención poderosamente. Yo lo voy a dejar en moto y siempre que, tenemos una rutina que les voy a contar, es interesante porque ayuda mucho con, primero, empoderarlo en un mundo en donde la gente necesita ser resiliente ante los problemas, pero no protegidos en exceso. Y segundo, que él quede con hormonas que le hacen ser feliz. Y en el momento en que mi hijo está listo para la escuela, ya desayunó, entonces hacemos una rutina pequeña de ejercicios. Yo quiero implementar en él la conciencia y el conocimiento de que es importante hacer ejercicio. Entonces, justo en el momento en que termina de desayunar, va y se lava los dientes y hacemos una rutina. Él tiene 8 años, en donde primero hace 15 sentadillas con salto, si es que estamos practicando para mejorar su velocidad a la hora de correr, o hace 30 sentadillas sin salto, seguido de 15 push-ups completamente en línea, sin apoyar rodillas. Luego hace 15 ejercicios de abdominales. Luego se acuesta boca abajo en un mat de yoga y hace un movimiento que le llamamos el Superman, en donde eleva sus manos y sus piernas al mismo tiempo. Y finalmente, con un TRX, que es esta bandita que se pega en algún punto de apoyo, él hace 15 ejercicios o repeticiones de un ejercicio de jalar. Bueno, esto con el objetivo, por supuesto, de que él sepa que es importante ser físicamente activo, especialmente porque ahora viene un momento del día en donde probablemente va a estar sentado mucho tiempo. Después de eso, yo me lo llevo para la escuela en moto, porque vivo, aunque cerca de la escuela, a veces nos lleva 45 minutos esa manejada de kilómetro 800, porque hay 6 colegios al mismo tiempo entrando, entonces hay mucha cantidad de carros en el momento. ¿Qué pasa? Que cuando yo lo llevo en moto solamente duro 5 minutos en oposición a 45 que se dura en carro. Entonces, como tengo más tiempo para que él se pueda bajar, él se sube en un murito, yo lo agarro, lo abrazo. Ahí estamos generando moléculas emocionales, oxitocina, que es la hormona del apego, para que él se sienta mejor y yo también. Y después le hago una programación en su pecho en donde le digo 4 palabras. Primero le pregunto que cómo va a ser el día. Ya estamos programados a que él va a decir siempre exitosísimo y eso ya hace un priming para que su día transcurra de una mejor manera. Y le toco 4 veces el pecho en donde le digo fuerte, poderoso, confiado y empático, como programación para que él sepa que es importante el poder, pero también la empatía. Esto porque si hay algo que no podemos controlar es lo que la gente hace en contra de nosotros, y sabemos que el tema del bullying es frecuente en las escuelas y yo no lo puedo controlar. Tampoco me puedo poner frente a él para protegerlo como un escudo, porque contrario a protegerlo, lo estoy debilitando porque no le doy carácter y que él aprenda a defenderse cuando tiene que suceder, porque simplemente son cosas que no podemos controlar. Luego que terminamos esa rutina, él se baja, ya yo le doy su maletín y su lonchera y listo, lo dejo. Cuando me estaba poniendo el casco, me llamó la atención que venía un camión de la Coca-Cola que parqueó enfrente y unos T's que se llaman Fuse o Views, no estoy seguro. Entonces traían un pequeño montacargas, estos que son con rueda, pero manuales, inclinado, con un montón de cajas de Views. Views o Fuse, no estoy seguro, creo que es como un té frío, que viene completamente cargado de azúcar. Entonces ahí pensé yo, y aquí viene la carga de azúcar para fortalecer el deterioro mental en los niños que se supone que tienen que estar en el mejor momento de aprender, pero gracias a este tipo de cosas y el insistir en que el azúcar es necesaria, pero no en este nivel, es lo que ha provocado que tengamos sobrepeso. Y mucho se nos está transmitiendo por parte de médicos y padres de familia y maestros que nos cuentan que niños
en edades de menos de 10 años ya con diabetes tipo 2. Tenemos el caso ahora en pandemia que entrevistamos a una médico endocrinóloga y nos contaba la cantidad de niños que le llegan con hígado graso y con diabetes tipo 2 en etapa escolar. Bueno, efectivamente hay una consecuencia negativa del consumo de azúcar líquido, sin hablar de cambios en la estructura de la cara y la mandíbula y la maxila, que será tema posterior en otro podcast. Súper interesante y cómo nos afecta el proceso respiratorio y a partir de ahí nos genera ansiedad. Es fascinante. Lo cierto del caso es que hay mucha gente que tiene sobrepeso y obviamente quitando el tema de la alimentación y logramos corregirlo, ¿cómo podemos nosotros acelerar el proceso de pérdida de grasa corporal haciendo un tipo de ejercicio que nos ayude de la forma más óptima? Bueno, uno de los grandes impedimentos para la gente e iniciar un programa de ejercicios es que consideran que se van a fatigar, se van a agotar y es esfuerzo extenuante lo que tienen que realizar para poder obtener resultados. Pero no es necesariamente así, aunque si bien es cierto, es importantísimo y será tema de otro podcast. ¿Por qué es importante ganar masa muscular con un tema de longevidad e ir provocando un gasto energético continuo en forma de grasa de manera pasiva mientras no estamos haciendo ejercicio gracias al entrenamiento contra resistencia proveniente de las pesas o inclusive nuestro propio peso del cuerpo llevado a ciertos niveles en términos de repeticiones y tiempos de descanso, que lo vamos a hablar, como les decía, en otro podcast? Hay una forma en que podemos hacer ejercicio que de hecho es sumamente suave y nos facilita completamente el uso de la grasa corporal. Y lo vamos a definir porque de hecho así es como se conoce: entrenamiento de cardio en zona 2. Para ello, vamos primero a describir las diferentes fibras que se encuentran en nuestros músculos y a partir de ahí entender cómo es que se da el metabolismo y por qué el beneficio de entrenar en zona 2. Y finalmente vamos a definir o dar la estrategia de cómo puedo encontrar yo cuál es mi zona 2 para asegurarme de que estoy haciendo el entrenamiento en la zona correcta. Y por lo tanto, gastando la grasa, que es lo que me interesa, como fuente primaria y casi que exclusiva. Ok, entonces empecemos por definir los tipos de fibras que cada músculo tiene. Independientemente de la parte en que estemos pensando de nuestro cuerpo, músculos externos, ellos están conformados por 3 tipos de fibras. No nos vamos a confundir con la nomenclatura, sin embargo, sí es importante que yo la mencione. Están las fibras de tipo 1, o conocidas como fibras de contracción lenta. Están las fibras de tipo 2A, conocidas como fibras de contracción rápida. Y están las fibras de tipo 2B, que son las fibras conocidas como de contracción rápida explosiva. Ahora, el hecho de que diga lenta y rápida se refiere al tipo de reclutamiento de la fuerza de la fibra, pero también a la velocidad en que estas fibras se fatigan. Entonces, empecemos con la primer fibra, la fibra tipo 1. La fibra tipo 1 o de contracción lenta son fibras que por la naturaleza, en el momento en que son reclutadas, el esfuerzo no es un esfuerzo muy explosivo. Si hacemos un tipo de entrenamiento o movimientos en donde no se necesita gran fuerza, estas son las fibras que tienden a contraerse o reclutarse de primero. Y son fibras que no se agotan fácilmente. Obviamente si la carga es liviana, porque si la carga es pesada, además de que estoy reclutando otras fibras, esas fibras inmediatamente empiezan a fatigarse también. Pero aquí a lo que nos referimos es que ellas se cansan lentamente cuando hablamos del tipo de ejercicio que las recluta primariamente. Estas fibras tienen varias características. Número 1, están densamente pobladas por mitocondrias. Recordemos que una fibra muscular, independientemente del tipo que sea, es una célula. Lo que pasa es que es una célula alargada y estas células tienen mitocondrias. ¿Qué es una mitocondria? Una mitocondria es esa estructura celular que permite que el cuerpo genere energía, no de manera exclusiva, pero sí de manera abundante. Y aquí es donde voy a empezar a cazar un par de conceptos que son el tipo de fibra y cómo son las formas en que nuestro cuerpo extrae la energía.
poniendo la pausa, ahora sí, en tipo de fibra 1, que se fatiga lentamente, se recluta en tipos de entrenamientos o ejecución de movimientos que no son de cargas elevadas, ya lo hemos definido, y son altamente concentradas en mitocondrias. Entonces vamos a hablar aquí de la diferencia entre un tipo de energía y otro tipo de energía y otro tipo de energía. Todos hemos escuchado hablar de la energía aeróbica. Y la energía aeróbica es una energía que usa un par de sustratos como fuente de energía. Para empezar, la glucosa, que primero pasa por la glucólisis. Tal vez ustedes recuerden las clases de biología en donde la molécula de glucosa empezaba un proceso oxidativo y eso generaba una molécula que entraba en la mitocondria. Entonces, la glucosa, el primer punto de utilización de la glucosa, que sucede de forma anaeróbica porque no está dentro de la mitocondria, efectivamente se produce fuera de la mitocondria en el citoplasma o en el líquido que está fuera de las mitocondrias, pero dentro de la célula. Y eso produce una pequeña cantidad de energía. Después de ahí, el resultado de la oxidación de esa primer molécula de glucosa pasan los remanentes a una parte que es la mitocondria y ahí se genera una gran cantidad de energía por otra vía, que es una vía conocida como la vía aeróbica. Lo mismo pasa con la grasa. La grasa es oxidada en la mitocondria. Es decir, ahí es donde se utiliza la fuente de energía conocida como grasa para producir energía de almacenaje potencial o que estamos utilizando en ese momento. Resulta que esto es lo que conocemos como metabolismo aeróbico. El cuerpo usa o glucosa o grasa, en donde la energía es producida la gran mayoría de la glucosa y la totalidad de la grasa internamente en esa estructura conocida como mitocondria. Luego de ahí pasamos a otro sistema de energía que es la energía anaeróbica. Y la energía anaeróbica usa exclusivamente glucosa como fuente de energía. Solo que en lugar de iniciar en el citoplasma y continuar la generación de energía en la mitocondria, se queda exclusivamente en el citoplasma, en la parte externa de la mitocondria, por vía anaeróbica, es decir, no utiliza oxígeno para continuar la oxidación y producción de energía, sino que se da en una pequeña concentración, pero muy rápido en el citoplasma y no pasa a esa segunda parte. Y aquí, en esta primera parte, se produce lactato o ácido láctico. Entonces, una característica de la energía anaeróbica es que sucede fuera de la mitocondria y sucede de manera muy rápida, sin presencia de oxígeno y con un subproducto, además de energía, de lactato o el conocido ácido láctico que hemos escuchado todo el tiempo. Ok, teniendo eso como base, hay energía aeróbica de glucosa y grasa. Primera parte de la glucosa sucede en el citoplasma y la segunda parte de la glucosa sucede aeróbicamente en la mitocondria y la grasa exclusivamente en la mitocondria por vía aeróbica. Ese tipo de energía se gasta o se usa o se produce cuando el cuerpo tiene chance de pasar por esta vía que es un poquito más lenta. Por lo tanto, primariamente, cuando estamos realizando algún tipo de ejercicio que es suave, el cuerpo está usando casi que exclusivamente grasa porque al no tener mucha demanda de energía para producir contracción agresiva de fibras musculares, el cuerpo tiene chance de sacar y exprimir tanto como pueda esa energía de la glucosa y de la grasa, pero en niveles bajos de ejecución, o sea, baja intensidad, es casi que exclusivamente a partir de la grasa. Hay un tercer sistema, que es el sistema explosivo, que es un sistema que se llama ATP-PC, fosfocreatina. Es energía generada a partir de una molécula que es súper explosiva, que es como, si lo queremos comparar, hablemos de una chimenea donde hay un fuego prendido y yo puedo poner un tronco grande de madera a quemar. Esa es la energía lenta pero abundante producida a partir de grasa. Luego puedo tomar unas ramas algo gruesitas y las tiro en esa fogata y esa es la energía aeróbica a partir de glucosa aeróbica. Luego tengo la energía
que viene un poquito más explosiva, es un poquito más turbo, pero no el turbo completo. Ahí hablamos de que yo puedo tirar hojas de papel, también provenientes de madera, las tiro y se quema rápido y produce humo rápidamente. Ese es el ácido láctico proveniente del uso de la glucosa. Y finalmente, cuando mi cuerpo requiere explosividad a la hora de hacer un movimiento, se recluta a este sistema que se llama ATP-PC, que no usa ni glucosa ni usa tampoco grasa como fuente de energía, y es el equivalente de ponerle a ese fuego prendido un poco de gasolina. Se quema inmediatamente. Ok, entonces, ¿cómo en términos de duración, ya vamos al uso de las fibras, pero en términos de duración, cuánto puedo yo durar contrayendo músculos a base de grasa? Como no hay generación de lactato, de ácido láctico, y el ácido láctico puede ser un retardador de la progresión de la contracción muscular, es decir, me frena, no retardador, sino un inhibidor de la contracción muscular por varios mecanismos, uno cerebral y otro local. Entonces yo puedo frenar la contracción por exceso de lactato acumulado. Ya vamos a ver por qué el lactato es importante. Una persona que está en estado de reposo, si se punza y saca sangre para medir cuánto es su nivel de lactato, va a encontrar en estado de reposo que su nivel está entre 0.7 y 1 milimoles por litro. Okay, eso es lo que se considera en estado de reposo. Okay, y ahorita vamos a ver qué pasa en zona 2 y todo lo demás. En el momento en que una persona entonces empieza a usar sus contracciones musculares demandan un tipo de energía sostenida pero no explosiva, el cuerpo empieza primariamente a utilizar grasa como fuente de energía y podría durar horas y días contrayéndose sin fatigarse. De ahí la naturaleza del nombre, fibras de contracción y lenta. No se fatigan fácilmente, se fatigan lentamente, porque no hay implícitamente una producción acelerada de ácido láctico. Cuando una persona usa glucosa como fuente de energía, que también está usando grasa porque no ha hecho una transición franca a otro sistema, este sistema compartido pues sí va generando un poco de ácido láctico, pero ese ácido láctico se va limpiando y especialmente con entrenamiento se logra limpiar muchísimo más. Y esa persona podría durar horas haciendo un ejercicio. Si la persona empieza a necesitar un poco más de energía más rápido y está exclusivamente utilizando glucosa casi que en su totalidad, pero no explosivo, o sea, no anaeróbico, entonces el cuerpo podría durar tal vez unas pocas horas realizando ejercicio, porque eventualmente llega a producir una cantidad de lactato importante, no agresiva, pero sí acumulativa. Cuando hace el salto a energía anaeróbica con producción de lactato, es decir, la persona está necesitando, digamos, una persona que va corriendo, requiere correr a una velocidad muy alta que demanda, por lo tanto, el reclutamiento de las fibras que usan glucosa como fuente de energía anaeróbica y supera su umbral anaeróbico, es decir, ya empieza a acelerarse mucho la producción de ácido láctico. Esa persona podría durar entre 3 a 5 minutos haciendo el ejercicio porque por acumulación excesiva de ácido láctico se bloquean la contracción de las fibras. Hemos escuchado y también los que lo han sentido un ardor muscular que es por acumulación de hidrógeno producto de la liberación de lactato. O sea, hablamos de 3 a 5 minutos dependiendo ya una energía bastante turbo, pero no la explosiva. ¿Y cuánto dura una persona utilizando energía de manera explosiva ATP-PC? Aquella que hablábamos que se usa exclusivamente en movimientos explosivos agresivos, turbo máximo, entre unos 10 a 15 segundos y se acabó ese sistema. Se agotó la reserva de ATP-PC. Entonces, habiendo hecho esta introducción del sistema energético que el cuerpo puede utilizar, vamos a hablar cómo es que las diferentes fibras entran y en qué momento y cuáles son esas zonas para comprender entonces el beneficio del entrenamiento en zona 2. Fibras de contracción lenta, altamente pobladas de mitocondrias y con mitocondrias muy grandes. No en todos los casos, sino en los casos de las personas entrenadas, porque bien
Podría ser una persona no entrenada que tiene una patología, por ejemplo, como diabetes tipo 2, en donde se ha encontrado que hay menos de un 50% que una persona que tiene un buen nivel de capacidad física, hay menos de un 50% de la concentración de mitocondrias y del tamaño de las mitocondrias. Y ahorita vamos a hablar por qué eso es tan importante. Hablábamos y recordamos al principio que la energía aeróbica, especialmente de la grasa, se produce dentro de la mitocondria. ¿Y qué pasa entonces si yo tengo en las fibras tipo 1 una gran concentración de mitocondrias y esas mitocondrias son grandes? Bueno, que yo tengo una gran capacidad aeróbica, es decir, puedo generar una gran cantidad de ejercicio o movimiento sostenido por mucho periodo de tiempo. ¿Ok? Por la naturaleza de la constitución estructural de esas fibras. Las fibras tipo 2A, que son las intermedias, son fibras que ahora son menos pobladas en mitocondrias y las mitocondrias son menos en tamaño, es decir, son más pequeñas y es precisamente las fibras en donde predomina la energía aeróbica en el rango alto, es decir, exclusivamente uso de glucosa, o en el rango alto superior anaeróbico, en donde la persona está trabajando con producción de energía exclusivamente proveniente de glucosa con generación de lactato, pero todavía no he tocado las fibras ATP-PC, que son las fibras que vienen altamente concentradas en fuerza. Estas fibras, entonces, son fatigables en un intermedio de tiempo por la naturaleza de la energía que utilizan. Generan ácido láctico. Entonces, eventualmente, si la demanda de ejercicio que yo tengo requiere producción de energía anaeróbica, esa energía anaeróbica empieza a producir lactato que eventualmente puede llevarme a fatiga. Hablábamos en los niveles bajos horas o en los niveles altos superando el umbral anaeróbico en niveles de 3 a 5 minutos y ya la fibra quedó fatigada. La fibra de contracción rápida tipo 2B es la fibra que se usa de manera explosiva, agresiva. Es decir, es un tipo de energía que usa principalmente ATP-PC y por lo tanto casi no tienen mitocondrias y esas mitocondrias son muy pequeñas en tamaño. Entonces vemos como hay una diferencia de concentración de mitocondrias dependiendo de qué tanto usan energía aeróbica. Si es mucha la energía aeróbica, por supuesto, mucha cantidad de mitocondrias con gran tamaño porque ahí es donde se produce esa energía. Pero si pasamos a fibras intermedias que ya no usan tanto la grasa, entonces no hay tanta necesidad de producir energía lenta, que es en la mitocondria por naturaleza, entonces ellas bajan su concentración. Y las fibras explosivas, como son 100% explosivas y no usan grasa del todo, ni vía generadora de energía aeróbica en la mitocondria, evolutivamente han dejado de existir en concentración importante y en tamaño. ¿Ok? Bueno, conociendo entonces la naturaleza de las fibras, la conformación de esas fibras en términos de mitocondrias al mismo tiempo que las diferentes vías energéticas, dependiendo de la intensidad que yo tenga y cuáles entran en funcionamiento, vamos a definir exactamente qué es zona 2. Empecemos por la zona 1. La zona 1 es cuando yo voy caminando lentamente. Lentamente, no estoy haciendo ningún tipo de ejercicio, simplemente voy caminando lentamente. Y mi cuerpo está utilizando prioritariamente grasa como fuente de energía. En ese momento en que yo empiezo a subir la intensidad, y ahorita vamos a ver cómo identificar las diferentes mecanismos para conocer cuál es mi zona 2 personal. Entonces, en el momento en que yo empiezo a subir la intensidad de movimiento, tal vez a una caminata rápida, que por definición zona 2 es el punto en donde yo puedo sostener una caminata rápida, en donde me está de alguna manera haciendo falta el aire, pero puedo sostener una conversación y puedo ir hablando por teléfono, por ejemplo, o con alguien con quien estoy a la par, sin tener que interrumpir para tomar el aire, sino que todavía puedo mantener una conversación continua, pero con dificultad, pero la puedo sostener. Entonces ahí hablamos de que ya yo estoy en zona 2. Zona 2, el extremo superior de zona 2 es justo ese punto en donde yo estoy pudiendo realizar un ejercicio que
me permite conversar, pero con dificultad, pero continuamente. Con dificultad, pero continuamente. ¿Qué pasa y cómo son los niveles de ácido láctico o lactato? Ahora hablábamos que una persona en reposo se encuentra entre 0.7 y 1 milimol por litro de lactato en sangre. Una persona que ya entró en zona 2 va a manejar un rango de entre 1.5 y 2 milimoles por litro de lactato en sangre. El límite es 2. A partir del momento en que si lo estuviéramos haciendo, y existen medidores en donde uno le pone una tirita al medidor, se saca la gota de sangre y le mide el lactato. Si ya yo pasé a 2.1, quiere decir que ya salí de zona 2 a zona 3. Y ya vamos a hablar entonces de la importancia de entrenar zona 2 y por qué está asociado a longevidad y a una capacidad aeróbica extraordinaria, manejo de glucosa. Cuando ya yo estoy en zona 3, ya dejo de reclutar las fibras de contracción lenta que sí recluto en zona 1 y zona 2 y paso a buscar una predominancia de fibras de contracción rápida tipo 2A, que son prioritariamente glucolíticas, es decir, usan glucosa como fuente de energía y esa energía empieza desde lo más bajo, glucosa grasa, a glucosa menos grasa, a más glucosa casi nada de grasa, a casi que solo glucosa y hago el salto para pasar al nivel anaeróbico a usar exclusivamente glucosa de manera anaeróbica con producción de lactato, que es lo que se conoce como el umbral de lactato, que es cuando ya pasa de 2, 2.5, 3, 4 y empieza a dispararse muy aceleradamente porque ya pasé ese umbral, pero no estamos hablando todavía y ni siquiera nos interesa para esta discusión el umbral de lactato. Entendiendo entonces que esto es como un carro con marchas, con revoluciones de 1 a 10, zona 1, estoy usando grasa exclusivamente. Zona 2, cambié a segunda, marcha a la segunda. Empiezo a acumular más lactato, ¿verdad? Porque algo de lactato se está generando porque hay un pequeño uso de glucosa, pero prioritariamente el sistema energético es glucosa y grasa aeróbica. Entonces voy empezando a subir las revoluciones en la segunda marcha, que sería zona 2, hasta que llego a 10 y toca hacer el cambio a zona 3, marcha número 3. El nivel de lactato acumulado es entre 1.5 y 2 milimoles por litro. Si fuera que lo estamos midiendo, pero ahorita vamos a ver qué podemos hacer para conocer la zona 2 sin necesidad de estar midiéndonos, que además es un proceso doloroso porque hay que estar punzándose. Cuando ya paso a zona 3, el nivel de lactato superó 2 milimoles por litro y ya empieza a acumularse más cantidad porque dejé de usar tanta grasa y ahora estoy usando glucosa con algo de producción de lactato. Eso es zona 3. Que la zona 2 a zona 3 es el punto en donde yo cambio de reclutar fibras tipo 1 a fibras tipo 2A, que son las fibras que son de más aceleración, pero no las turbo, ¿verdad? Que son las tipo 2B. Ahora, ¿qué se ha encontrado cuando uno entrena zona 2? ¿Y cuál es el gran beneficio en términos de capacidad aeróbica, longevidad y, por supuesto, el uso de la grasa? Para empezar, en zona 2 yo estoy reclutando fibras tipo 1. Por definición, son fibras tipo 1 que son usadoras o utilizadoras de grasa como fuente de energía casi que de manera exclusiva. Y cuando yo estoy utilizando esas fibras, entonces eso quiere decir que yo estoy utilizando grasa exclusivamente como fuente de energía. ¿Y de dónde viene esa grasa? Viene del interior de las células y de las células de grasa de los adipocitos que transportan esa grasa a través de la sangre hacia las células que la están ocupando. Eso es zona 2. Entonces pasan un par de cosas súper interesantes. Entre más estimule yo zona 2, más tamaño toman las mitocondrias y más cantidad de mitocondrias empiezan a aparecer. Eso se conoce como biogénesis mitocondrial, un efecto que no solo sucede con esto, sino que también con la termogénesis en frío, tema de otro podcast posterior. Fascinante y apasionante también. Eso quiere decir que cuando yo entreno en zona 2, y ahorita vamos a ir a cuánto es la dosis mínima recomendada, cuánto es la frecuencia,
Cuando yo entreno zona 2, estoy por definición estimulando la maquinaria energética que produce energía a partir de grasa. Por lo tanto, les doy tamaño y genero más mitocondrias. ¿Qué beneficio tiene este? Vamos a hablarlo para la persona hija de vecino, o sea, la persona normal, así como un atleta que está buscando mejorar rendimiento y tiempos. Empecemos con una persona que tiene un nivel normal, estándar de condición física. Para empezar, el cuerpo se vuelve más quemador de grasa porque al tener más cantidad de mitocondrias y más tamaño en esas mitocondrias, más es el área que permite oxidar energía cuando estamos a un esfuerzo dado conocido como zona 2. Entonces el cuerpo efectivamente empieza a extraer más grasa como fuente de energía. Está pegado directo al tanque de grasa como fuente de energía. Y eso es precisamente el título del podcast. ¿Cuál es el mejor ejercicio para quemar grasa? Que en este caso, por el tema del sobrepeso y las enfermedades asociadas al sobrepeso, es imperativo conocer cómo puedo hacer yo este tipo de entrenamiento. En segundo lugar, resulta que el cuerpo tiene la capacidad en las fibras tipo 1 de producir un efecto que es realmente poderoso. Y aquí voy a explicar un poquito cómo funciona el tema de la liberación de insulina en relación al nivel de glucosa. Cuando nosotros consumimos alimento, carbohidratos, proteínas y grasas, pero vienen presentes carbohidratos, se da una señal en nuestro cerebro que empieza con antelación la liberación de insulina, una hormona endocrina, es decir, es liberada hacia el interior de nuestro cuerpo en sangre, con el objetivo de mantener los niveles de glucosa en sangre. Lo hemos hablado antes, el nivel de glucosa sube por la comida, el cuerpo con la producción de insulina impide que esta glucosa siga subiendo, inmediatamente la empieza a regular y se la trae para abajo. ¿Cómo se la trae para abajo? Porque la insulina abre unas puertas a través de unos receptores que son, imagínense, una pajilla para los que son de Costa Rica y los que son de otras áreas de Latinoamérica, un popote o un carrizo, que lo que hace es asomarse del interior de la célula a la membrana y jala glucosa, la saca de la sangre y la mete en la célula muscular. ¿Okay? Sabemos que uno de los grandes reservorios de glucosa es, en conjunto con el hígado, la masa muscular. Entonces, para una persona que tiene un manejo inadecuado de glucosa, es decir, manifiesta niveles altos de glucosa en sangre por encima de 100, 110, 120, 140, 160. Pueden escuchar el caso del don José Cortés, que revirtió diabetes tipo 2 en conjunto con mi madre. Son dos podcasts diferentes y él hablaba de en cuánto empezó el proceso en niveles de glucosa sumamente altos. Bueno, eso es claramente una persona que no tiene la capacidad de manejar adecuadamente los niveles de glucosa en sangre, porque la insulina que se produce no genera la translocación del receptor a nivel de la membrana celular para que la pajilla, carrizo o popote salga, asome la cabeza y empiece a chupar esa glucosa de la sangre. Por lo tanto, la sangre permanece siempre alta en glucosa porque no está pudiendo absorberse por más insulina que se produzca. La persona tiene resistencia a la insulina. Pero aquí viene la parte mágica. Mágica, no, magiquísima. Y es que se ha encontrado que la contracción muscular, especialmente en zona 2, produce una activación del receptor que asoma la cabeza de la pajilla, popote o carrizo, que se llama GLUT4, para absorber glucosa de la sangre y meterlo al interior de la célula independientemente de los niveles de insulina. Es decir, que cuando yo estoy activando zona 2, hago lo mismo que hace la insulina, que en este momento para una persona que es diabética o con resistencia a la insulina o prediabética, ese sistema está disfuncional porque la glucosa no puede ser absorbida porque el punto de contacto de la insulina con el receptor está bloqueado, hay resistencia a la insulina. Cuando yo utilizo zona 2 como entrenamiento, educo y provoco que mi cuerpo saque el GLUT4, popote, carrizo o pajilla, hacia la superficie de la célula y empiece a jalar glucosa por la acción mecánica de contracción muscular en zona 2.
Entonces, sí, en esencia lo que estoy diciendo es que cuando practicamos zona 2 tenemos la posibilidad de manejar nuestra glucosa en sangre y traérnosla abajo, aunque mi sistema esté disfuncional en términos de resistencia a la insulina porque es independiente al efecto de la insulina. Entonces, esto significa que aquí tenemos un mecanismo poderosísimo para poder manejar la glucosa en sangre y usar grasa al mismo tiempo, ¿verdad? Acción mecánica, me jala glucosa de la sangre al interior de la célula y el mismo tipo de ejercicio o naturaleza de lo que estoy realizando provoca que lo que yo estoy usando es exclusivamente grasa. Poderosísimo, porque nos ayuda con dos temas importantes. Uno nos regula los niveles de glucosa y el otro nos baja los niveles de grasa, ¿verdad? Ahora pensemos en una persona que es un atleta de alto rendimiento que tal vez le pueda interesar, y de hecho debería interesarle entrenar zona 2, y es que la zona 2 produce biogénesis mitocondrial. Lo hablamos antes, ¿verdad? Más producción de mitocondrias y más tamaño en estas mitocondrias. Y resulta que esas mitocondrias de las fibras tipo 1 tienen una capacidad enorme de absorber y utilizar lactato. Entonces, hablábamos de que la energía que produce el lactato, el tipo de entrenamiento no recluta fibras tipo 1, no las recluta como fibras prioritarias. Lo que recluta son fibras tipo 2A. Y cuando se reclutan esas fibras, especialmente en los límites superiores, se lleva la tercera marcha al límite superior, ¿verdad? El cuerpo está produciendo gran cantidad de lactato y eventualmente por acumulación de lactato, el cuerpo empieza a caer en rendimiento. ¿Qué pasa si yo logro entrenar zona 2 y por lo tanto ampliar la superficie que permite reciclar ácido láctico cuando esas fibras se están contrayendo? Porque hay que entender algo. No es que las fibras de tipo 1 no se contraen cuando las fibras tipo 2A y 2B se contraen. Todas se contraen. Pero quienes prioritariamente están generando la fuerza son unas u otras dependiendo de la intensidad. Entonces, ¿qué pasa en el momento en que yo estoy entrenando de manera intensa utilizando fibras tipo 2A, generadoras de lactato? Pero previamente y durante un periodo de tiempo me he dedicado a entrenar zona 2 para construir una gran cantidad de mitocondrias y construir mitocondrias más grandes. Mi capacidad de reciclaje del ácido láctico producido en intensidades altas aumenta porque yo puedo limpiarlo de la sangre más rápido. Y si el acúmulo de ácido láctico es el que hace que el rendimiento empiece a caer, llevando a fatiga, pero ahora yo tengo un área que puede limpiar más rápido ese lactato en conjunto con otro sistema que se llama el ciclo de Cori, que sucede en el hígado, pero que siempre está funcionando. Pero ahora esta área muscular entrenada en zona 2 permite que yo tenga más área para limpiar ácido láctico cuando se está produciendo. Entonces los niveles de ácido láctico a niveles de esfuerzo más altos se van a encontrar más bajos relativamente porque yo puedo limpiar mucha más cantidad. Versus si mi zona 2 no estuviera entrenada, yo tengo mitocondrias pequeñas, mitocondrias en baja concentración. Entonces la cantidad de ácido láctico producido por acá no se puede limpiar tan rápido porque no hay mucha área para limpiarla, ¿verdad? Entonces, aquella persona, atleta, que se dedica a entrenar zona 2, implícita y automáticamente está mejorando su rendimiento anaeróbico y aeróbico en la zona alta. Porque el cuerpo tiene la capacidad de limpiar más rápido el ácido láctico, lo que le permite cada vez y con el entrenamiento ir corriendo más rápido. Entonces, para poner un ejemplo, yo empiezo hoy zona 2 y resulta que yo corro, voy a decir una tontera, 1 kilómetro en 5 minutos en zona 2. Conforme pasan 2 meses, ahora yo puedo correr este mismo kilómetro que antes duraba 5 minutos, ahora lo corro en 4 minutos y medio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ahora puedo ir más rápido y todavía estoy en zona 2, porque claro, previamente he entrenado las fibras tipo 1 para que generen más mitocondrias, más tamaño de las mitocondrias, y por lo tanto el nivel de ácido láctico que se acumula y que me haría cambiar a zona 3 simplemente no llegó a ese nivel porque ahora yo tengo la capacidad de limpiar cada vez más rápido
el ácido láctico. Eventualmente voy a poder llegar a correr ese mismo kilómetro ya no en 5 minutos ni en 4.5, sino en 4 minutos. Porque estoy construyendo la masa y máquina recicladora del lactato a un nivel en donde la limpieza de ese lactato es muy fuerte. Y de hecho, la zona 2 es una parte importantísima de entrenamiento para atletas de alto rendimiento de endurance, porque como lo mencionaba, todo momento invertido en zona 2 ayuda en zona 4, en zona 3 y en zona 5. No tanto en zona 5, que es la explosiva, pero sí en zona 3 y en zona 4, que es la parte ya anaeróbica en donde se está produciendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la marcha número 3 de generación de ácido láctico yo la puedo llevar todavía más. En vez de ser ahora de 10.000 revoluciones, la puedo llevar a 12.000, 13.000 revoluciones y no he tenido que hacer el cambio al anaeróbico porque mi limpieza de lactato está cada vez más eficiente. Y eso hace que yo pueda correr más rápido y dure menos tiempo. Es súper interesante. Ahora, entendiendo esto, hablemos de cuál es la dosis mínima efectiva que se ha encontrado para entrenar zona 2 y por lo tanto tengamos todos estos beneficios. Es por lo menos 3 veces a la semana, al menos 45 minutos, pero idealmente 1 hora. Y si lo entrenamos 4, 5, 6 o 7 veces, el efecto es mejor para hijo de vecino. Obviamente, un atleta de alto rendimiento que está en pretemporada puede darse el lujo de entrenar todos estos con esta frecuencia, 5, 6, 7 veces a la semana zona 2, porque no está en necesidad de desarrollar otras partes, pero conforme empieza la competencia y conforme se acerca el calendario, hay que hacer disminución de volumen y mejorar calidad, así como en momentos en donde ya viene la competencia hay que bajar las cargas totales, entonces obviamente la zona 2 baja en frecuencia. Pero la zona 2 siempre debe ser algo importante de entrenar. Y obviamente para una persona que es diabética, hablamos de por lo menos 1 hora 3 veces a la semana. 1.5 mejor. No solo 3 veces, 4, 5, 6, 7 veces. 1 hora, 1.5 todavía mejor. Entre más frecuencia y más tiempo en zona 2 mejor. ¿Se puede realizar antes o después de las pesas? No importa. Se puede realizar antes o después de las pesas porque por su naturaleza no demanda mucho la parte de utilización neurológica que sí se usa en pesas, por ejemplo, ni tampoco gasta la energía explosiva que sí se usa en pesas. Entonces podría utilizarse antes o después del entrenamiento, inmediatamente antes o inmediatamente después, o entrena pesas, por ejemplo, y 4 o 5 horas después entrena zona 2 o viceversa. No importa, porque son entrenamientos diferentes con objetivos diferentes. Claro, habiendo definido claramente entonces la mínima dosis efectiva, vamos a hablar de que si uno entrena 1 hora, agarre unos 5 a 10 minutos para subir su frecuencia cardíaca. Ya vamos a cuál sería la zona para conocerla. Luego mantiene en la zona 2 y unos 5 a 10 minutos para desacelerar. Ok, ¿cómo hago yo entonces para conocer mi zona 2? Bueno, hay 3 mecanismos básicamente en orden del más complejo al más simple. Vamos a hablar primero de sacarse la sangre y medir los niveles de lactato. Ya hablé antes que entre 1.5 y 2 es el rango de zona 2. Superó 2, ya no está en zona 2, está en zona 3 y está por debajo de 1.5, no está entrenando la zona de biogénesis mitocondrial. Pero eso requiere mandar a traer el aparato, punzarse y estar en el momento en que está haciendo la bicicleta o corriendo, sacándose la sangre y tal vez no sea tan conveniente. Por otro lado, hablamos de la prueba de esfuerzo con medición de gases en donde se obtiene oxígeno y CO2. Y el RQ y el RER, el Respiratory Exchange Ratio, es una concentración de medición de gases CO2 y oxígeno en donde se toma el CO2 y se divide entre el oxígeno, CO2 producido entre oxígeno consumido, que se mide a nivel pulmonar, y el RQ se mide a nivel muscular, pero básicamente viene siendo lo mismo. Cuando usted hace esa prueba, 0.7 asegura que usted está usando exclusivamente grasa y está en zona 2. Apenas ese 0.7 empieza a migrar a 0.75, indica que está produciendo más cantidad de CO2, por lo tanto está empezando a usar más carbohidratos como fuente de energía y menos grasa, y entonces ahí le indica. Finalmente,
Lo que pasa es que eso requiere que usted vaya y se haga la prueba y que le saquen los niveles y el RQ o el RR estaba en 0.7, en qué momento empezó a 0.75 y en esa frecuencia cardíaca en donde cambió de 0.7 a 0.75, usted sabe que es su zona 2. Y la forma más fácil de hacerlo, aunque no la más científica, pero sí la más fácil, es tomando la siguiente ecuación. Usted toma 180 pulsaciones por minuto y le va a restar su edad. Entonces, 180 pulsaciones por minuto, en mi caso, menos 48 años, estamos hablando de que mi frecuencia cardíaca de zona 2 es 132 pulsaciones por minuto. De esa manera, yo puedo mantener un entrenamiento en zona 2. En mi caso, sería pasar de 80 a 70 pulsaciones por minuto. En 5 a 10 minutos subo hasta 132 y me mantengo en un rango más o menos 132 pulsaciones por minuto por 45 minutos, una hora. Y después empiezo la fase de enfriamiento, que es donde mi frecuencia vuelve otra vez a estabilizarse en su punto normal. ¿Dónde estaba antes del entrenamiento? Si en 75, 80, 70, no importa. Pero tengo una fase de calentamiento, una fase de enfriamiento. No es que de un momento a otro súbitamente busco llegar a 132. Y de esa manera yo aseguro que estoy entrenando en una frecuencia que es zona 2. ¿Qué es lo bello de trabajar con frecuencia cardíaca? Que si yo dormí mal, mi frecuencia cardíaca va a amanecer más alta. Entonces yo con poco esfuerzo ya mis frecuencias están muy altas y mi cuerpo me exige entonces ir más lento para estar en 132 y de esa manera hay un feedback constante que me dice usted se excedió en, no sé, en dormir muy poco esta noche, entonces su zona 2 obviamente va a tener que ir más lento para que pueda mantener 132, porque si lo hace al mismo ritmo en que usted lo hacía antes, su frecuencia cardíaca se le dispara a 145, 148, no sé. Entonces hay un feedback que también nos ayuda no solo a medir la frecuencia cardíaca, sino también cómo se encuentra el nivel de estrés normal en mi cuerpo. A esta fórmula, que es una fórmula definida por el doctor Maffton, voy a agregarle un par de cosas que hay que considerar para sacar la fórmula en el caso de personas que tienen dos condiciones. Una, si usted es una persona que tiene una lesión crónica, tiene lumbago, tiene una hernia de disco dolorosa, tiene un dolor de rodilla doloroso, tiene una enfermedad crónica, diabetes tipo 2, cualquier cosa que sea crónica, tiene que bajarle 10 pulsaciones por minuto al número que le había dado originalmente. En mi caso, si yo estuviera con dolor de espalda fuerte, pero quiero hacer zona 2, la operación sería 180 menos mi edad 48, me da 132 pulsaciones por minuto. Pero como tengo una lesión crónica, tengo que bajarle 10 pulsaciones por minuto. Entonces mi zona 2 no sería 132, sino que sería 122. Y ese es el nivel de frecuencia cardíaca que tengo que mantener. Adicional a esto, con o sin lesión crónica, otras 10 pulsaciones por minuto tengo que reducirle a mi frecuencia cardíaca si uso algún medicamento por una condición crónica de salud. Diabetes, hipertensión, tiroiditis o tengo hipotiroidismo, cualquier medicamento, no suplemento, sino medicamento para tratar una condición, tengo que bajarle otras 10 pulsaciones por minuto. Entonces voy a poner 3 escenarios diferentes para que usted saque sus números. Donald Vega, 180 pulsaciones por minuto menos la edad 48, no tengo ninguna condición ni ningún medicamento, 132 pulsaciones por minuto. Donald Vega, 180 menos 48 de edad, 132. Pero yo uso un medicamento para diabetes. Ok, entonces le resto 10, 122 pulsaciones por minuto. O Donald Vega, con 48 años, 180 menos los 48 años, 132 pulsaciones por minuto. Pero yo tengo un dolor crónico. Tengo un dolor crónico en la espalda baja. Ok, entonces tengo que bajarle 10 pulsaciones por minuto. Ya no es 132, ahora es 122. ¿Y qué pasa en el cuarto escenario si tengo las dos cosas? Donald Vega, 180 pulsaciones por minuto menos 48 son 132. Pero tomo un medicamento para hipertensión arterial. Le resto 10, queda en 122, ya no 132. Pero además tengo una lesión crónica en la espalda baja que me da dolor. Entonces ya no es 122, tengo que restarle 10 más. Quedo en 112 pulsaciones por minuto. Y esa es mi frecuencia de entrenamiento para zona 2. Y la última vía para saber cuánta es la frecuencia cardíaca, perdón, no por frecuencia cardíaca, sino por esfuerzo percibido, es
Usted sale a caminar o está andando en bicicleta estacionaria y puede mantener una conversación con dificultad, pero sin interrumpir por respiración. Si ya se interrumpe, entonces ahí claramente su cuerpo está pasando a zona 3. Y si quiere averiguarlo, porque muchas veces ese número de 180 no calza con la realidad de la persona, entonces empiece a caminar, empiece a acelerar, mantenga conversación. En el momento en que ya esa conversación se le empieza a interrumpir, baje ligeramente el paso, mida cuál es su frecuencia cardíaca y ese es su entrenamiento de zona 2. Ok, básicamente eso es. Entonces sí, amigas y amigos, esta es la mejor forma de quemar grasa corporal. Ha sido un placer estar con ustedes. Recuerden, nosotros tenemos este podcast disponible en YouTube con el video y está en todas las plataformas. Si quiere compartir esta información, a nosotros nos ayudaría muchísimo a cumplir el propósito que tenemos de promover una sociedad en forma feliz, libre y saludable. Si le da suscribir al canal de YouTube, en donde estamos con toda esta información en podcast en video, pues también nos ayuda muchísimo porque así podemos mejorar la calidad de la gente a la que podemos invitar y la calidad de información que compartimos como un feedback de parte de usted. Y por supuesto estamos en las redes sociales TikTok, Instagram y Facebook en Kilosophy, Kilosophy. Y bueno, hay personas que no saben, pero yo escribí un libro hace como un año, se llama La ciencia de la pérdida de peso, que está disponible en Amazon, en audio, en Kindle y en papel, así como lo ve. También está en inglés. Bueno, amigos, de verdad un placer estar con ustedes. Espero que esta información sea de utilidad para ustedes y nos vemos en el próximo episodio.